Buenas tardes, tengan todos ustedes. En un tutorial anterior vimos lo que es la media aritmética. Ahora vamos a continuar con lo que es la media aritmética ponderada. Todo está enmarcado dentro de las medidas de tendencia central. Entonces veremos qué es la media aritmética ponderada. Conceptualmente, la media aritmética ponderada es la media aritmética que se emplea en distribuciones de tipo unitario, en las que se introducen unos coeficientes de ponderación, denominados W, que son valores positivos que representan el número de veces que un valor de la variable es más importante que el otro. Se calcula mediante la siguiente relación. Nos dice que media ponderada, tenemos la X media y le aumentamos una letra P que significa que es ponderada. Nos dice que es la sumatoria cuando i igual a 1 hasta n de los datos x sub i multiplicados por el coeficiente de ponderación W sub k. Y todo esto dividido entre la sumatoria de k igual a 1 hasta n de W sub k. Entonces esta fórmula nosotros aplicamos para establecer lo que es la media ponderada. Veamos esto con un siguiente ejercicio. Dados los siguientes datos correspondientes a talla y peso de estudiantes de un curso, hallar la media ponderada. Entonces planteamos el ejercicio mediante la siguiente tabla. Tenemos en este ejercicio dos elementos, uno que es la talla o estatura y el otro tenemos el peso. La talla está medida en metros y el peso en kilogramos. La talla para nosotros son nuestros datos x sub i y el peso para nosotros es nuestro dato w sub i. Decimos, la talla 1.70 corresponde a un peso de 80. La talla 1.60 corresponde a un peso de 70. La talla 1.55 corresponde a 65 kilos. La talla 1.5 metros corresponde a 50 kilogramos. La talla 1.50 metros corresponde a 45 kilogramos. Entonces nosotros aplicamos la fórmula que nos dice que la media ponderada tiene que ser la multiplicación de x sub i, o sea la talla, multiplicado por una ponderación que va a ser w sub i o w sub k. Entonces decimos, multiplicamos 1,70 por 80. Y como nos dice que es una sumatoria, le decimos más. Multiplicamos 1.60 por 70, le ponemos más. Multiplicamos 1.55 por 65, más 1.50 por 50, y por último, 1.50 por 45. Esto está dividido entre lo que es la sumatoria de lo que es W. Entonces, ¿qué es la sumatoria de la columna de W? Entonces decimos 80 más 70 más 65 más 50 y más 45. Si nosotros resolvemos esta ecuación, vamos a hallar que x, o la media ponderada, va a ser 1.58. Quiere decir que va a ser 1.58 metros con estos datos de ponderación con relación. Ahora veremos la mediana, que seguimos dentro de las medidas de tendencia central. Conceptualmente nos dice que la mediana es una medida central que con los datos ordenados de menor a mayor, el 50% de los datos son inferiores y el 50% de los datos tienen valores superiores. Es decir, la mediana divide en dos partes iguales la distribución de frecuencias, o gráficamente divide el histograma en dos partes iguales. Vamos a distinguir diversos casos para su cálculo. Supongamos en primer lugar que los diferentes valores o variables no aparecen, en general repetidos. En este caso, y suponiendo que tenemos los datos ordenados, la mediana será el valor central, si n es impar, o la media aritmética de los dos valores centrales. Veremos ahora esto explicado con un ejemplo. Decimos entonces, primeramente, si n es par. Por ejemplo, tenemos los datos 1, 4, 6, 7.
Fíjense que los datos ya están ordenados en orden ascendente. Entonces nos dice que la mediana es el valor que divide en dos partes iguales a nuestro universo de datos. Entonces estaría entre el 4 y el 6. Entonces la mediana sería 4 más 6 dividido entre 2. Entonces nuestra mediana sería el valor número 5. Pero también vemos el otro ejemplo cuando n es impar. N es el número de datos, cuando el número de datos es impar. Entonces decimos, acá tenemos otro ejemplo, tenemos 5 datos, 1, 4, 6, 7 y 9. Entonces, ¿cuál es el dato que divide en dos partes iguales? Sería el número 6. Entonces acá tenemos dos datos inferiores y aquí dos datos superiores. Entonces nuestra mediana sería 6. Pero esto podemos explicarlo matemáticamente, de la siguiente forma. Si n es par, nos dice que la mediana será x n medios más x n medios más 1. Bueno, fíjense que acá estamos hablando de posiciones, no de números. La posición del dato x. Entonces decimos que la posición del primer ejemplo, cuando n es par, es 4, primer dato sería 4 dividido entre 2, 4 dividido entre 2. El segundo dato sería 4 dividido entre 2, pero más 1. Entonces 4 dividido entre 2 más 1 sería 3. Entonces dice que entre la posición 2 y la posición 3 se encuentra la mediana. ¿Cuál sería nuestra posición 2? Sería x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. La posición x sub 2 sería 4 y la posición x sub 3 sería 6. Entonces decimos que la mediana se encuentra en la posición x sub 2 y x sub 3, entre 4 y 6. Entonces es la forma de calcular la mediana con datos pares. Pero si los datos son impares, podemos calcular mediante la siguiente relación matemática. Nos dice que la mediana será x n más 1 dividido entre 2. Entonces nosotros decimos, nuestros datos, si n es impar, tenemos 5, n sería 5, le sumamos la unidad y tenemos que dividirlo entre 2. Eso quiere decir que 5 sería n, más la unidad sería 6 dividido entre 2, nos va a dar que la mediana está en la posición x sub 3. Entonces, si vamos a nuestros datos, la posición x sub 3 sería x sub 1, x sub 2, x sub 3. Entonces, la posición x sub 3 se encuentra en el numeral 6. Entonces, de esa forma se calcula lo que es la mediana. Entonces decimos que la mediana se encuentra en la posición x sub 3, o sea, igual a 6. Para datos agrupados se cambia todo lo que es nuestra percepción de lo que es la mediana. ¿Cómo se calcula la mediana con datos agrupados? Entonces, para datos agrupados, nos dice, para calcular la mediana en estos datos agrupados, no es preciso que los intervalos estén definidos. Se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Nos dice que la mediana va a ser igual al límite inferior más n medios. N sería el número de datos. 2 sería el numeral, una constante. Menos f sub i menos 1. F sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. O sea, tenemos que hacer 1 menos. Esto lo dividimos entre la frecuencia absoluta sub i, f sub i, nuestra frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, multiplicado por la amplitud de clase. Entonces, i va a ser la amplitud de clase de los intervalos. Entonces, con estos datos nosotros ya podemos calcular. El ejercicio nos indica calcular la mediana de acuerdo a los siguientes datos. Entonces, los datos están representados por la siguiente tabla, donde tenemos la edad, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces tenemos los datos y analíticamente nosotros vemos cuál sería nuestra mediana. La mediana conceptualmente es la que parte en dos
partes iguales a nuestro universo de datos. Entonces nosotros tomamos entre el 20 y el 30, que sería la parte media. Entonces marcamos todo lo que es los datos en la parte media y aplicamos la fórmula. Entonces decimos que la mediana, según nuestra fórmula, va a ser el límite inferior. ¿Cuál sería nuestro límite inferior? En este caso nuestro límite inferior va a ser 20. Entonces anotamos 20. Le sumamos más. Seguimos con esta fórmula, va a ser más n medios. N es el número de datos. El número de datos tenemos acá que va a ser 31. Entonces anotamos 31 dividido entre 2, n medios. Menos, restamos la frecuencia absoluta acumulada y menos 1, quiere decir un dato menos. Dice frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. Entonces, ¿cuál es nuestra mediana? Sería el 16, el que subí, acumulada, la 16. Pero ¿cuál es la anterior? Sería el 9. Entonces anotamos número 9. Dividimos ahora entre lo que es f sub i, la frecuencia absoluta. Entonces anotamos cuál sería nuestra frecuencia absoluta. F sub i sería 7. Anotamos el numeral 7. Y por último multiplicamos por lo que es nuestra amplitud de clase. Entonces C sub i sería amplitud de clase, los intervalos. ¿Cuál sería nuestra amplitud de clase? De 0 a 10, de 10 a 20, entonces decimos que estamos agrupando de 10 en 10. Entonces anotamos 10. Resolvemos nuestra ecuación y nosotros vamos a obtener que nuestra mediana va a ser 29.85, que se encuentra en este rango. Quiere decir que este número divide en dos partes iguales al grupo de datos, pero en este caso agrupados. Muchas gracias.